los estamos acompañando en esta edición dominical de ampliación de noticias. El Ministerio de Salud ha informado que hasta el momento se han detectado 183 casos ya de la viruela del mono en 8 regiones de nuestro país, ubicándonos como el segundo país con más casos en Latinoamérica y en el puesto 14 a nivel mundial. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Percy Minaya, médico, epidemiólogo y ex viceministro de Salud. Muy buenos días, doctor Percy Minaya. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Doctor, ¿y cuál es la causa del incremento de casos de la viruela del mono en nuestro país? Somos el país, uno de los países con mayor tasa de contagios a nivel de Latinoamérica por millón de habitantes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Efectivamente, y una de las situaciones complejas es la población en la que han surgido los contactos iniciales. Y esto hay que precisar. En el país y en el mundo cualquiera podría infectarse de la viruela del mono. Sin embargo, se encuentra concentrada en hombres que tienen sexo con hombres. Esta es una población que tiene un riesgo determinado en este momento, y es allí donde hay que trabajar junto con sus organizaciones, junto con la población que puede llevar este mensaje más fácilmente y poder establecer medidas de prevención y control, ¿no? El tema es que se necesita un fuerte aparato, igual como recordaremos con el COVID, de seguimiento de los contactos, una buena comunicación para la prevención con medidas higiénicas, porque en este momento carecemos en el país, por lo menos, de vacuna y de antivirales. Y obviamente el trabajo que tenemos que hacer no solamente es el de seguimiento de los contactos, las recomendaciones del caso, sino también las gestiones para que en el futuro, pronto, tengamos a nivel de Latinoamérica, y esto es un trabajo que tiene que hacerse en conjunto con otros países, conseguir vacunas, conseguir antivirales, especialmente para ser derivados, como ha recomendado la Organización Mundial de Salud, a la población en riesgo y a los trabajadores de salud que se encuentran en contacto con ellos. Señor Minaya, buenos días. Joana Castro lo saluda. Pero ya se ha establecido, digamos, qué medidas de salud pública se deben seguir, sobre todo porque la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho y ha confirmado que esto es de un interés internacional, que hay que estar alertas, pero en nuestro país, digamos, ¿se tiene ya un avance en ese sentido o simplemente se va a iniciar recién ante esta declaratoria de emergencia internacional? Bueno, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades viene ya activando a través del Viceministerio de Salud Pública una serie de intervenciones. Se han contratado equipos de seguimiento junto con promotores de diferentes subpoblaciones, diferentes comunidades, para poder llegar a hacer una intervención en diferentes lugares. Estas son actividades preventivas y de control ambas. Ahora, sin embargo, eso es insuficiente si solamente lo tomamos desde el punto de vista de equipos del Ministerio. Aquí tiene que hacerse una respuesta más amplia, que involucre a las propias comunidades afectadas. Este es un criterio que hemos utilizado antes para otras situaciones que ha manejado el Ministerio de Salud. Y el otro aspecto que tiene que tenerse en claro es que hay un aparato importante con fuerte capacidad de diagnosticar a través del Instituto Nacional de Salud, pero como en otros casos también habrá que apurar el proceso de descentralización del diagnóstico de las pruebas. Estos dos aspectos podrían ser insuficientes si es que no tenemos un trabajo más enérgico con las comunidades afectadas. Ahora, doctor Minaya, de acuerdo a los indicadores históricos y comparativos y a la información sobre los casos que tenemos ahora, ¿qué podemos esperar para los próximos días, para las próximas semanas? ¿Hay una tendencia hacia el incremento de casos? ¿Eso es lo que vamos a ver más adelante? Sí, efectivamente, en países como España, que es el país que tiene el mayor número de casos, por ejemplo, nosotros estamos viendo una duplicación de los casos cada 7 días, pero en lugares que tienen recientemente un mayor número de contagios, como lo es Estados Unidos, vemos que el plazo puede ser aún más corto y que se van replicando los casos a una velocidad
que pueden hasta cuadruplicarse en 4 semanas, como ha sucedido en el mundo, y es por eso que se ha declarado a la viruela del mono como una enfermedad de salud pública de importancia internacional. Acá lo que vamos a ver también es un mayor número de casos a lo largo de las semanas, y lo que hay que estar expectante es que no se transmita en otras poblaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que tener especial cuidado con gestantes, con personas que tienen algún nivel de inmunodepresión y con niños. Entonces lo que tenemos que hacer es un trabajo mucho más intenso en este momento, comunicacionalmente hablando, y con todo el respeto y sin estigmatizar a las personas, pero hay que tener una comunicación que sea dirigida a la población en riesgo. Claro, doctor Minaya, pero si nos centramos, por ejemplo, en Europa, ya se han visto casos, muy pocos, eso sí, pero se han visto casos en niños, en mujeres embarazadas. Y lo otro es que ya se ha sugerido la vacuna de Imvanex para población vulnerable y personal sanitario. ¿Tener esa vacuna sería muy complejo o tardaría mucho en el caso de Perú, por ejemplo? Necesitamos hacer una negociación colectiva, hay que aprender de lo que no hicimos bien anteriormente. Esto es el ejemplo más patente, es el de COVID. Aquí necesitamos que en Latinoamérica nos pongamos de acuerdo rápidamente para adquirir la vacuna y orientarla precisamente a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Pero sí es bien importante que tengamos en cuenta que en este momento lo que deben primar son las medidas de cada persona. El riesgo es fundamentalmente asociado a un mal manejo de las medidas higiénicas que tenemos que tener. El contacto piel a piel es el que está permitiendo la transmisión. No se conoce muy bien si es que hay una posibilidad de la transmisión vía fluidos, como semen, por ejemplo. En el caso de la transmisión hacia gestantes, hacia población en general, es 1% todavía de la población en Europa, de los contagios en Europa, perdón, los que están asociados a población general. Por eso es que hay que apurar ese proceso de adquisición de vacunas. Este proceso es muy tedioso, es decir, tardaría semanas, meses. ¿De qué depende exactamente? Va a depender de cómo coordinemos con los fabricantes. Los fabricantes tienen una pequeña disponibilidad en este momento. La mayor parte ha sido adquirida en Europa y los Estados Unidos. En Estados Unidos tenían ya lotes importantes de vacuna contra viruela del mono por un sistema que ellos mantienen una reserva para condiciones de importancia internacional para que cuando surjan puedan intervenir rápidamente. En Europa algo similar, pero el fabricante tiene muy poca capacidad de producción. El Nordic Bavarian, que es el dueño de esta patente, que es esta fábrica, ha prometido que para el siguiente año tendrá la producción probable, en asociación con muchos otros laboratorios, de cerca de 2.000 millones de dosis de vacunas. Eso todavía es una propuesta, una promesa que tiene que verse cómo se organiza. El tema es que en este momento no la disponemos y todavía faltan varios meses para que podamos nosotros hacer expectantes de esta promesa de producción. En este instante mismo se necesita comenzar las coordinaciones y activar nuestros niveles de compras internacionales junto con otros países en Latinoamérica y en lo concreto, en el instante, son medidas de prevención. Muy bien. Entonces, lo que queda también para los ciudadanos, doctor, es que hay que cuidarse de manera preventiva y recurrir siempre a información de calidad y de fuentes realmente oficiales y científicas. Agradecemos al doctor Percy Minaya, médico, epidemiólogo y ex viceministro de Salud, por su participación en Ampliación de Noticias. Muchas gracias, doctor Minaya. Muy buenos días.